esos cantos que entonamos son cantos nacidos del Espíritu. Cantos que el Espíritu solamente puede dar. Y como dice ese canto, puedes reflexionar una vez que tengas esa gran oportunidad de reunir toda tu vida en Jesús. Quisiera que estuvieras perceptivo del mensaje. No te preocupes. No te preocupes porque el salón no esté lleno. Preocúpate porque tú estés escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Solo para su palabra. Quisiera que abrieras tu Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 8. Gálatas capítulo 4, verso 8. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Versículo 11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El versículo 8, el apóstol Pablo exhorta a una iglesia que empezó en el Espíritu, pero que después quería volver a los rudimentos, débiles rudimentos. Quería volver a la carne. Empezando en el Espíritu, quería terminar en la carne. Este mensaje es un mensaje para todos, tanto la iglesia como los que nos miran a través del canal. Un mensaje para que nosotros nos pongamos a meditar el trabajo, la labor que estamos haciendo y todo lo que en un momento dado has hecho en tu vida como cristiano para agradar a Dios. Este mensaje es para todo aquel que está viviendo bajo una carga de desánimo. Un mensaje para todo aquel que al mirar su vida está desalentado sobre expectativas fracasadas. Este mensaje es para ti, hermano. Déjame decirte que si yo me midiera mi cristianismo por los fracasos, estaría derrotado, estaría tirado en el suelo, siendo trapeador, siendo como trapo sucio utilizado por el diablo. Pero le doy gracias a Dios que a través de los desánimos, a través de los fracasos, a través de tantas circunstancias muy difíciles, he aprendido algo: que Dios tiene control de mi vida. Y que muchas de las veces los fracasos, los desánimos a nuestra vida, muchas veces ni siquiera provienen de Dios. Así que quisiera que tú estuvieras con ese corazón dispuesto a entender este mensaje, dado que muchas personas hoy en día están viviendo en esta condición. Muchas personas miran su vida y ven que no han logrado mucho para el reino de Dios y se sienten fracasadas. Y empiezan a medir su espiritualidad, empiezan a medir su cristianismo por sus logros. Y seamos honestos, hermanos, nuestro cristianismo no se mide por nuestros logros. Amén. Nuestra salvación no es por nuestros logros. Nuestra salvación es porque Cristo nos salvó. Estaba escuchando esta semana pasada mensaje del hermano Treviño, y algo que me llamó la atención en el mensaje es que dice: ¿por qué eres salvo? ¿Por qué una persona tiene su salvación? Y es tan simple entender por qué somos salvos.
Somos salvos porque Cristo nos salvó. No es por obra, como lo hemos hablado muchas veces. Pero lamentablemente muchos cristianos estamos viviendo en desánimo porque miramos nuestra vida y nos miramos fracasados a nosotros mismos. Y déjame decirte que es la mejor forma de que el diablo pueda tenerte oprimido. Que tú voltees a ver tu vida, que examines tu vida y que te des cuenta que eres un fracaso. Cuando el diablo logra meter eso en tu mente, ya te dominó. Déjame decirte, la palabra de Dios dice que el cristiano, la senda del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es claro. ¿Han visto ustedes cuando está por amanecer? Muchas personas, pues estudiosas, ¿verdad?, de las cosas naturales, nos dicen que las tinieblas más densas no son precisamente a la medianoche. A la medianoche es cuando más se ve el resplandor, ¿verdad?, de lo que es la constelación de lo que son las estrellas. De cierta manera, a la medianoche está más iluminado, hay más iluminación. Pero las noches, o mejor dicho, las tinieblas más densas, son exactamente cuando está a punto de amanecer. Cuando está a punto de amanecer es cuando se considera que está más oscuro. Y lamentablemente nosotros, como cristianos, cuando vemos que en nuestra vida algo nos oprime, vemos que hay tinieblas y no nos dejan ver más allá. Una persona que quiso cruzar de las Islas Catalinas en el Pacífico, una persona que era, ¿cómo se le dice a los que nadan? Nadador, no sé, tiene un nombre especial. Pero esa persona, no tengo ahorita el nombre, esa persona iba a cruzar de las Islas Catalinas a las costas de California. Son alrededor de los 23 millas, no estoy seguro la cantidad de kilómetros, de millas que son. Y iba a venir nadando, la primera mujer, iba a venir nadando de las Islas Catalinas a las costas de Huntington Beach. Y la persona venía y le decían, ánimo, ánimo. La venían animando. Pero ella, cuando venía ya casi llegando, ella no se daba cuenta, ella solamente nadaba. Cuando venía llegando, saben que al amanecer muchas veces el mar desprende cierta neblina y vio todo oscuro. Ella veía todo oscuro. Obviamente traía un equipo que venía al cuidado de ella. Ella venía nadando, pero venía un equipo al lado de ella. Y ella ya no pudo. Cuando vio todo oscuro, cubierto de niebla, ya no pudo seguir adelante. Pidió que la subieran al yate, al barco que venía cuidando de ella, una mujer famosa. Cuando la subieron, siguieron avanzando hacia adelante y estaba a escasos minutos de la costa. Se arrepintió tanto y dijo, si tan solo hubiera visto las luces de la playa, no me hubiera dado por vencida. Hubiera sido la primera mujer y hubiera dado incluso en los récords Guinness por haber logrado nadar de las Islas Catalinas a las costas de Huntington Beach. Pero ¿por qué te menciono esto? Porque ella no pudo, ella se le cerró de niebla y la niebla oscureció su visión, que no la dejó mirar su meta, no dejó mirar aquella meta final, y se dio una gran arrepentida ella, que hubiera sido la primera mujer en llegar en nadar de las Islas Catalinas a las costas de California. Y le preguntaron, ¿qué fue lo que te desanimó? Y ¿saben qué contestó ella? Es que vi tan oscuro que creí que me faltaba mucho. Creí que me faltaba mucho y por eso desistí. Estaba bien arrepentida. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando nosotros no tenemos una visión hacia la meta final, hacia donde nos dirigimos como cristianos, ¿alguien sabe cuál es la meta final del cristiano? ¿Alguien ha puesto la mirada en aquella meta final que es Cristo Jesús? Dice el apóstol Pablo, yo tengo todo por basura por alcanzar a Cristo Jesús. Por eso es que vienen los desánimos a nuestra vida. Por eso es que viene el desaliento. Sientes que no has logrado mucho en tu vida.
Sientes que a la vez el tiempo se escurre de tus manos. Ves muchas promesas que no han sido cumplidas. Por años o por meses has orado y has orado, pero las cosas que creíste que Dios te habló no se han cumplido. Algunas personas que te rodean parecen que lo tienen todo. Muchos cristianos los ves y ellos viven alegres, con gozo, y muchas de las veces tú dices: yo no puedo, porque llevas un sentido de fracaso. Llevas un sentido de fracaso, hermano, hermana, llevas un sentido que te ha llevado a desalentarte. Empiezas a revisar tu vida y lo único que ves en tu vida, no ves los milagros que Dios ha hecho, que hace en tu familia, que hace en tu vida. Lo único que volteas y examinas tu vida y lo único que ves son los tiempos difíciles. Porque el diablo lo único que quiere es que tú mires tus fracasos. El diablo no quiere que tú veas las bendiciones que has tenido de parte de Dios para que no seas agradecido con Él. Y es por eso que viene el desaliento a tu vida, porque solamente estás poniendo la mirada en tus tiempos difíciles. Hemos invitado a mucha gente a la iglesia. No vinieron, dice Jesús. A esta generación le pasa como aquella generación que dice: hicimos fiesta, cantamos y nadie bailó. Nosotros hemos predicado a la gente, hemos compartido el evangelio a la gente ha venido una vez a escuchar y no vuelve, y decimos: es un fracaso. Déjame decirte una cosa: no es un fracaso, porque hemos predicado el evangelio de Cristo, le hemos predicado a mucha gente el evangelio de Cristo, y la palabra de Dios dice en capítulo 25 de Mateo, dice que el evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio. Mucha gente no se va a arrepentir, mucha gente no va a salvarse, mucha gente no es porque no quiera Cristo que se salve, sino porque mucha gente no se esfuerza por buscar su salvación. Y nosotros como cristianos volteamos y decimos: la gente no se quiere congregar. Y empieza a ver el fracaso. No servimos como iglesia, mejor hay que cerrar. Cuando el diablo logra meternos el pensamiento, ya nos dominó. Y empezamos a ver que somos un fracaso, hermanos. Es un sentimiento inadecuado para el cristiano. El cristiano, dice la palabra de Dios, que su senda va en aumento hasta que el día es claro, hasta que la aurora alumbra. Así es la vida del cristiano. Como la noche cuando va pasando hasta que viene el sol y puede ver con claridad. Esta mujer no pudo ver con claridad, por lo tanto desistió ante el tiempo. Nosotros como cristianos, cuando no hemos puesto la mirada en la eternidad, cuando no hemos puesto la mirada en aquel reino eterno donde no habrá dolor, donde no habrá lamento, desistimos y nos volvemos atrás, como leíamos en el proverbio hace unos momentos, Proverbio 26:11, como el perro se vuelve al vómito, como el puerco que se lava y vuelve a ser ensuciado en el lodo. Muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos así. Has amado tanto al Señor, has entregado tu cuerpo y tu alma para complacerlo, haciendo todo lo que sabías hacer. Sin embargo, finalmente vino el momento en que te habías convencido: he trabajado en vano. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Acompáñame ahí al versículo número 11. Gálatas capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo algún día en su vida le entró un poco de temor. Entró un poco de temor en su vida. Y él dijo estas palabras. Escuchadme bien: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Había una iglesia llamada los Gálatas en la ciudad de Galacia. Una iglesia que había comenzado, cuando comenzó en el Espíritu, pero después empezó a circuncidar y comenzó a hacer cosas que incluso el apóstol Pedro cayó en la hipocresía de ellos. Y tuvo que llegar el apóstol Pablo y exhortar a Pedro y decirle: no actúes como ellos actúan. La palabra de Dios dice que tuvo que amonestarlo cara a cara al apóstol Pedro, por cuanto ya se estaba relajando la iglesia. Acompáñame ahí en Gálatas capítulo 2, versículo número 11.
está escribiendo el apóstol Pablo. Y dice ahí, no sé si tu Biblia tenga un subtítulo en esa parte, y dice: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, aquí la palabra simulación, la versión correcta es: y en su hipocresía. Y en su hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Fíjense nada más, por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esa es una parte de la escena que vio el apóstol Pablo. Y empezó a predicarles la sana doctrina, empezó a predicarles, a enderezar a la iglesia. Y estos hermanos de Galacia habían ya relajado su espiritualidad de tal manera que estaban ya casi viviendo la carne. Muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos desalentados. Escuche bien lo que les voy a decir. Muchas veces nos sentimos desanimados, no queremos ir a la iglesia, no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos pararnos a predicar la palabra de Dios, no queremos evangelizar, no queremos llevar el mensaje a otras personas. ¿Saben por qué? Porque la mitad de nuestra vida está viviendo en la carne. Porque la mitad de nuestra vida la sentimos espiritual. Quizás cuando llega la noche tomamos la Biblia, comenzamos a leer un versículo de la Biblia, quizás hasta oramos. Pero en el transcurso del día nuestra vida está viviendo en la carne, y es por eso que estamos en desánimo, en desaliento. Porque no estamos viviendo la vida espiritual abundante que Cristo ofreció y que Cristo nos está dando gratuitamente. Esta iglesia es conocida por una iglesia que no cobra entrada ni cobra salida. Sin embargo, muchas de las veces nosotros nos sentimos desanimados. ¿Por qué? Porque solo unos cuantos tenemos que pagar la renta de la iglesia. ¿Sabes qué es lo que nos lleva al desánimo? Estar viviendo etapas de nuestra vida en la carne. Y empiezas a pensar: he gastado mi fuerza para nada, todo ha sido inútil. Y empiezas dentro de tu corazón a machacarte, a hacerte ahí taladrándote. A alguien te empieza a susurrar al oído, y ese alguien no es el Espíritu Santo. Ese alguien es una voz mensajera del diablo que te dice: no has logrado tu meta, no sirves para ser cristiano, mírate cómo estás. Y tú le abres puerta al diablo y empieza él a dejarte como trapeador en el piso. No sirves para nada. Eso es lo que el diablo quiere. Mira, el apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, por el evangelio fue llevado a la prisión, estuvo preso. Pero aún estando preso, él seguía predicando, dijo: la palabra no está presa. Y empezó a escribirle a las iglesias que había establecido antes. Y empezó a escribirle, animarlas y alentarlas. Y dentro de la iglesia, dentro de la cárcel, mandando todos los mensajes. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita en la prisión. Y fue escrita por el apóstol Pablo. Un hombre que no perdió y no le dio puerta al diablo. Imagínense al apóstol Pablo cuando lo tuvieron que amarrar y ponerlo en el potro. Tenerlo que amarrar al apóstol Pablo con los pies en el cepo, una madera que tenía que ser abierta, le tenía que hacer la forma para donde poner los pies, otra viga encima y ponerle candados para que no se fuera de ahí. Imagínate que el apóstol Pablo hubiera escuchado un mensaje del diablo que le dijera: mírate, no sirves para predicar, mira, estás ahí tirado, estás en la prisión, estás encerrado con los pies amarrados, no sirves para nada, Pablo, ríndete. El apóstol Pablo no le dio puerta al diablo. Y él dijo en alguna parte de sus cartas, dijo: no deis cabida al diablo, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistirlo. ¿Qué significa resistirlo? No, resistirlo no es que tengas que aguantar los golpes del diablo, no.
es ir contra todo, con Él, con todo, contra Él, con todo. Eso significa resistirlo. Esta tarde no te da aliento, no tienes ánimo de leer la Biblia. Agarra y ponte a orar y empieza a decirle a Dios Todopoderoso: Señor, dame fuerza. Y en el nombre de Jesús, echo fuera toda pereza. Y quiero preparar un tema para que el próximo domingo yo esté con el hermano predicando allá. Echa fuera toda pereza espiritual. Porque si no lo haces todo el tiempo, te vas a considerar un fracasado. Vas a empezar a ver que en tu vida no hay evidencia, que no hay ninguna diferencia en este mundo. Vas a empezar a tener cargas de sentimiento, de fracaso. Y déjame decirte que si eso pasa, tendrás muy buenas compañías. ¿Sabes quiénes serán tus buenas compañías? Aquellos ángeles caídos que no fueron capaces de quedarse permanentemente delante de su Dios, alabándolo y glorificándolo día y noche, sino que dejaron de escuchar la voz del diablo que les dijo a aquellos ángeles: Dios no es bueno, Dios no es justo. Escucharon una tercera parte de ángeles que estaban en el cielo alabando día y noche al Señor, alabando por toda la eternidad al Señor, y ellos estaban ahí. Eran parte de los millares y millares de ángeles que alababan a Dios día y noche. Ellos tenían un lugar especial, solamente alabar y bendecir a Dios día y noche. Pero el diablo comenzó por ahí a hablarles a ellos: Dios es malo, Dios no es justo. Y fueron, dice la palabra de Dios, fueron engañados una tercera parte de ángeles, que representan millares y millares, centenas de millares. Fueron engañados ¿por quién? Por la voz del diablo. ¿Sabes que millares y millones de cristianos hoy en día están apartándose de la presencia de Dios, están apartándose de la mano de Dios, están apartándose del Evangelio de Cristo por escuchar la voz del diablo? Es un fracaso, no sirve para nada. No sirve para ser cristiano. Ya basta de escuchar la voz del diablo. Comienza a cerrar los oídos a la voz del diablo y comienza a abrir tus oídos a la voz de Dios y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo. Pablo el apóstol antes le sirvió al diablo. Cuando estaba en la religión le sirvió al diablo, persiguió a los cristianos, hasta la muerte los perseguía. Pero un día iba camino a Damasco, dice la palabra de Dios, y cuando iba rumbo a Damasco se le apareció el Señor en una forma resplandeciente. Se le apareció el Señor y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy, le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Y el apóstol Pablo ya no prestó más oídos al diablo. ¿Sabes qué dijo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dime qué quieres que yo haga. Y Jesús le dice: vete a la casa de Ananías. Encontrarás en la casa de Ananías a un varón que te dirá qué vas a hacer, porque me serás instrumento. Porque me serás gran instrumento para llevar mi evangelio. Y Pablo se levantó de ahí para nunca más volver a escuchar la voz del diablo. Se levantó de su condición en la que estaba, porque realmente esa era su condición caída. Se levantó de ahí, y de ahí para adelante se le conoce como un gran hombre de Dios, llamado por Jesucristo a predicarle a judíos y a gentiles. Y llegó al imperio de aquel tiempo que era Roma. Estuvo preso en Roma, pero desde Roma les predicó a los romanos y les dijo: inventores de males, depravados, deshonestos. Esas cartas que el apóstol Pablo mandaba fuera de la prisión, sabía que iban a ser leídas por los archichincles de los del emperador de aquel tiempo. Pero a partir de ahí Pablo fue un hombre de Dios. Déjame decirte, hermano, que si tú te has sentido fracasado hasta el día de hoy, te has sentido avergonzado hasta el día de hoy, desanimado hasta el día de hoy, por una simple y sencilla razón, porque hasta el día de hoy tú has estado prestando oídos a la voz del mismo diablo a través de sus mensajeros. No sirve para ser cristiano. Fíjate. Te levantarás hoy y le dirás: no vas a poder ya conmigo, porque mi cuerpo, mi alma y todo mi ser le pertenece a Cristo. ¿Lo harás? Si no lo haces, seguirás siendo amigo de esa gran compañía de ángeles caídos que escucharon la voz del diablo y se apartaron de la presencia de Dios. Pero si tú le das la espada
y le cierra los oídos y todas las puertas al maligno, déjame decirte que tendrás asegurada una buena compañía. Tendrás asegurada una buena compañía. Una compañía. Oye bien lo que te digo. Una compañía de cristianos, de hombres gigantes, espirituales. Muchos hombres se han levantado por la verdad. Déjame decirte que es triste que muchos grandes siervos de Dios a través de la historia han terminado sintiéndose que han fracasado en su llamado. No es para menos, pero nosotros no ignoramos que cuando más desalentados estamos, podemos clamar a aquel que puede levantarnos. Amén. El profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre lleno de Dios, pero que cuando se levantó aquella hija del diablo, Jezabel, que persiguió a los profetas de Dios, él dio su vida. Se sintió solo y le reclamó a Dios. Él dijo: Señor, soy perseguido por Jezabel, solamente yo he quedado. Escuchó la voz de Dios y le dijo: todavía tengo muchos, 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero Elías llegó a llorar. Elías llegó a decir: no soy mejor que mis padres, toma mi vida. Todo ha sido en vano. Cuando fue perseguido el rey David, estaba desalentado. El rey David también llegó a sentir desaliento. Él quería salir de ese lugar desolado. Algún día en su vida llegó a decir: quisiera volar como un pájaro hacia el lugar desolado. El Salmo 55 nos narra eso. Llegó a sentir desánimo. Pero ve que el rey David, a pesar de su fracaso, a pesar de su pecado, no siguió escuchando la voz del diablo. Se humilló ante Dios. Dice la palabra que después de haber pecado con Betsabé, se humilló ahí 7 días. Delante, fuera de la puerta del palacio. 7 días sin comer y sin bañarse. Hasta que se reconcilió con Dios. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 55, versos 6 y 7. Oh, quien tuviera alas como una paloma, entonces me iría muy lejos y permanecería en el desierto. ¿Cuál era la razón que lo llamaba al rey David a expresarse así? ¿Cuál sería la razón? ¿Sabes tú que el rey David fue perseguido por el rey Saúl? ¿Sabes que tuvo muchos enemigos el rey David? Y en un momento de su vida llegó a sentir opresión. Versículo 1 dice en el Salmo 55: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mí, de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría ciertamente y huiría lejos, moraría en el desierto. El rey David igual llegó a sentir desánimo, pero ¿sabes? Él estaba clamando a Dios. Escucha, dice el versículo 1, escucha, oh mi Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Hermano, cuando vienen los desalientos, en lugar de estar pensando que has sido un fracasado, que no sirves para nada, comienza a ponerte en oración y comienza a meterte de lleno con Dios y dile: Señor, mira en qué condición estoy. Escucha mi clamor, Señor. Mira mi condición, necesito que tú me levantes, me fortalezcas. Si no lo haces, te quedarás ahí tirado, escuchando solamente.
una voz que te dice que no sirves para ser cristiano. Hubo un hombre que se conoció como los padres de la Reforma, llamado Juan Calvino. Él también tuvo una experiencia similar y dijo en su última hora, antes de morir: todo lo que he hecho no ha sido bueno. Él dijo esas palabras: muchos malvados gustosamente echaron mano de esa palabra. Todos pensamos lo mismo: todo lo que he hecho no ha sido de valor. Muchos pensamos así. Y déjame decirte, hermano, yo cuando veo a aquella niñita de 3 años orar a Dios, cuando yo la miro que se pone a orar a Dios, yo sabes que digo dentro de mí: Señor, no ha sido en vano, ha sido de gran valor el que estemos orando. La palabra de Dios dice que por un pecador que se arrepiente hay gozo, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador en la tierra se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Si dentro de esta congregación ha habido un solo que se ha arrepentido, en el cielo hay fiesta. Amén. Entonces no somos fracasados, no hay fracaso. Hay desaliento, sí, hay desánimo, pero no dejes que el diablo te meta en tu mente que eres un fracasado, porque si logra eso, ya te derrumbó. Un hermano que fue misionero, muchas escuelas y universidades llevan su nombre. Sus 23 años en el campo ministerial, un hermano llamado David Livingstone expresó las mismas dudas en su ministerio. Él, en un momento dado de desaliento, dijo: todo fue en vano. Pero ya vemos que no, que eso era lo que el diablo quería que él pensara. Pero hoy vemos universidades allá en Carolina del Norte. Me tocó estar pintando, porque trabajaba en la pintura, pintando una universidad, la Universidad David Livingstone en Carolina del Norte. Hay universidades, hay iglesias que se levantaron y que llevan todavía la raíz de los mensajes del hermano David Livingstone. Amén. Entonces su carrera no fue en vano, pero eso es lo que el enemigo quiere que pensemos. O un hombre llamado Bernardo, que llegó a sentir un desaliento y él escribió en sus últimos días: mis palabras y mis escritos han sido un fracaso. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros estemos transcurriendo años sobre este lugar y cuando miremos, porque yo tengo la certeza que vamos a ver aquí en esta congregación salvación de almas que están buscando una sana doctrina, que están buscando la verdad de la palabra de Dios, que no se está saqueando ni manipulando a la gente para sacarles el dinero, que aquí se predica la palabra de Dios por amor a sus almas. Yo estoy seguro que un día tendremos aquí salvación de almas. Y cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta que no fue un fracaso. El hermano David Livingstone fue uno de los misioneros más útiles, sus logros reconocidos aún por el mundo secular. Livingstone abrió en el continente africano el evangelio, lo abrió el evangelio. Él predicó el evangelio en el continente africano. Él sembró mucha semilla. Él fue un hombre usado por Dios para despertar a Inglaterra a las misiones. Él llevó muchas personas a motivarlas a que todo Inglaterra despertara para mandar misioneros a África, al continente africano. Entregó cuerpo y alma para llevar una vida totalmente sacrificada a Cristo. Durante 23 años en ese campo de misiones. Él algún día sintió también que su ministerio había sido en vano. Pero déjame decirte lo que dice su biógrafo. Aquel que escribió la biografía de él lo dijo así: todo lo que he hecho tan solo ha abierto el intercambio de esclavos africanos
Las sociedades misioneras no han dado fruto después de 23 años de labor. Todo parece en vano. He trabajado en vano. Esas eran las palabras de David Livingstone. Pero déjame decirte, hermano, que no fue así. Porque hoy por hoy sabemos que fue un misionero así como Hudson Taylor. Hudson Taylor, cuando se fue a la China, el hermano llegó a China, llegó a predicar de Inglaterra a China, el hermano Hudson Taylor. Y cuando llegó a China, muchos quisieron embarcarse de Inglaterra para China, pero a la mera hora solamente fueron pocos. Se fue el hermano Hudson Taylor. Y cuando llegó a China, tú sabes, al centro de China, China comunista como hasta ahora, lejos de Dios, y fue maltratado el hermano Hudson Taylor cuando él estaba allí en una de las chozas de China predicando. Había sido perseguido. Escribió una carta para Inglaterra, para las misiones, para que fueran, porque había un despertar, había un avivamiento. Y se embarcaron varios de Inglaterra para China. Cuando llegaron encontraron, cuentan algunas anécdotas de cuando llegaron encontraron con las manos lastimadas en una choza. Cuando llegaron los misioneros, miraron a este hermano y dijeron: es una bendición, este es el avivamiento que tú nos dijiste. Esperen. Y había personas que entraban a aquella choza por escuchar la palabra de Dios. Se acababan esas personas de ir, entraban otras. Por turnos estaban entrando. No fue un fracaso, a pesar de la persecución. No fue un fracaso para aquellos hermanos que se han consagrado totalmente a Dios. Otro hermano, no sé si ha escuchado hablar de George Bowen. Este hermano fue un hombre poderoso en ejemplo. Hay un libro que se llama Amor Revelado. Es uno de los mejores libros que él escribió. Él se apartó de la fama. Era un hombre soltero famoso. George Bowen se apartó de la fama y de la riqueza para convertirse en un misionero en Bombay, allá en la India, mediados del siglo XVII. Y él, cuando vio a los misioneros viviendo más allá de los pobres a quienes servían, este hermano dejó el apoyo misionero que recibía y decidió vivir entre los más pobres. Este hermano se vistió como los indios y abrazó la pobreza. Tú sabes que en la India hay mucha pobreza. Tú sabes que en la India está prohibido auxiliar. De hecho, en la India no hay Cruz Roja. Está prohibido auxiliar a una persona que está moribunda. Porque para ellos creen, hay muchas doctrinas erróneas en la India, son politeístas. Ellos creen que una persona al morir se muere esa vida para reencarnarse en otra vida. Entonces, si tú a esa persona la ayudas a que no se muera, ellos dicen que tú les estorbas para que puedan liberar su karma para reencarnarse en otra vida mejor. Por lo tanto, está prohibido brindarles apoyo, brindarles ayuda. Hay mucha pobreza en la India. Sin embargo, este hermano George Bowen fue un gran hombre de Dios que no dejó oídos abiertos a la voz del enemigo. Este hombre se levantó en la India con grandes esperanzas para el ministerio del Evangelio y había dado todo para ese fin, sus riquezas, dejó su fama, y además de dar todo, dejó su mente, su corazón, su cuerpo, su espíritu. Y en los últimos 40 años de su ministerio en la India, él no tenía ni un solo convertido. Escuchen bien lo que les digo, hermanos. De este hermano que les estoy hablando, que dejó fama, riqueza, entregó su vida, su mente, su corazón, su cuerpo, su espíritu, su dedicación, 40 años en la India. Él no veía ni un solo convertido. No había un solo convertido. Hasta después de su muerte fue que las sociedades misioneras descubrieron
era uno de los misioneros más amados en toda la nación. Hasta los paganos idólatras miraban a Bowen como el ejemplo de todo cristiano, y como todo cristiano debería ser. La pregunta: ¿tú crees que Josh Bowen trabajó en vano? Sus palabras poderosas inflamaban el alma de personas que escuchaban. Pero como él, muchos se sienten fracasados. Hermanos, déjenme decirles algo. Tú ahora te sientes desanimado. Tú le has compartido la palabra de Dios a otras personas. A través del teléfono hablas a México y les compartes el Evangelio. Qué triste y qué vergonzoso sería que esas personas que tú les has predicado una sola vez en tu vida sean salvas en aquel día de la gran redención, y que ese día tú seas reprobado. ¿Sabes que por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, dice ahí: por eso yo, siendo heraldo para, yo golpeo mi propio cuerpo día con día, azoto mi cuerpo, para que no sea que siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado? Dice la palabra de Dios. ¿Me acompañas al texto? Hermano, el camino del cristianismo es un camino sencillo. Solamente se requiere de voluntad del corazón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 27. Perdón, Primera de Corintios, capítulo 9, 27. Estoy equivocado. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. ¿Tenemos? Dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo, un hombre que logró proezas con la mano de Dios, agarrado de la mano de Dios, pero él cada día dice: golpeo mi cuerpo. No es que lo estuviera sacando ahí con navajas, sino que venían aflicciones a su vida, venían preocupaciones a su vida. Pero ¿sabes qué? Decía: yo sujeto mi cuerpo a la voluntad de Dios, lo pongo en servidumbre, en servicio a Dios, porque no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Te has puesto a pensar la vida del siervo Job? ¿Te has puesto a pensar en la vida de un hombre que amaba a Dios con todo su corazón? Que Dios dijo: un hombre recto y no hay otro como él. Pero que después el diablo empezó ahí a provocar su desdicha, y recibió autorización de parte de Dios. Le dijo: toca todo lo que tengas menos tu alma. Y aún así dice que su mujer le decía: maldice a tu Dios y tú muérete. Y él dijo: si de Dios recibimos bienes, ¿por qué no recibiremos males? Hermanos, en algún momento de nuestra vida podemos llegar a sentir desánimo, pero en ese momento de desánimo, de desaliento, acude a la mano poderosa de nuestro Dios, acude a su reconciliación, acude a conciliarte con Él, agárrate de la mano de Dios. Mira, te voy a decir algo: si tú crees que Jesús mismo no sintió desánimo y desaliento, te equivocas. Jesús mismo llegó a sentir desánimo. En la carta, en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 4, acompáñame rápido, por favor, para que no nos demore el tiempo. Todavía tengo un poco más de estudio. Isaías 49, versículo 4.
¿Ya lo tenemos? Isaías 49, versículo 4. Dice la palabra de Dios: pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Fíjense, ¿de quién está hablando ahí? ¿De quién creen que está hablando ahí? De Jesús. Jesús, el siervo amado. Jesús llegó a sentir desánimo. Estaba profetizado en el libro del profeta Isaías. Y tú sabes que en el Nuevo Testamento, cuando fue él enjuiciado injustamente por ti y por mí, él llegó a sentir un desánimo. Pero sabes que estaba él en eterna comunión con el Padre. Sin embargo, a la hora de su muerte, estando en la cruz, dijo: Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Antes de ser llevado a la cruz, estaba en el monte de Getsemaní orando la última noche y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sabía lo que le esperaba, sabía que era tan cruel y sangrienta aquella crucifixión, pero ¿sabes qué? Estaba en comunión con Dios. Hermanos, el desaliento a nuestra vida puede venir, pero nosotros necesitamos agarrarnos de la mano de Dios. Te voy a leer Isaías 49 del 1 al 5 para que lo comprendas mejor. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su manto. Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que formó desde el vientre para su siervo, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Proféticamente está hablando de Jesús, y Jesús pasó un desánimo. Jesús pasó un desánimo, un desaliento, pero no se separó de la mano de Dios. Agotó sus fuerzas, pero con el propósito de la salvación tuya y la mía. Maravilloso es nuestro Dios. En vez de estarnos quejando y estarnos desanimando y estar que el diablo esté apapachando nuestro oído para seguirle escuchando, deberíamos avergonzarnos y decirle: Padre, perdóname, porque como un insensato, como un necio he actuado. Cuánta misericordia y benevolencia para conmigo. Sin embargo, no he sabido reconocer, solamente he visto mis fracasos y me he quedado ahí. Necesitamos ahora más que nunca echar afuera de nuestras vidas esa voz que siempre nos ha sobrado al oído, que no servimos, que para ser cristianos no somos útiles. La palabra de Dios dice que Él, Jesús, es el que nos justifica. Ciertamente el enemigo va a llegar susurrando nuestras vidas,
recordarnos nuestra vida pasada, recordándonos nuestros pecados, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que está abogando por nuestra causa. Jesús mismo, el Dios hecho carne que vino hace 2000 años, ahora está intercediendo, ¿verdad?, por nosotros ante el Padre. Él es nuestro abogado fiel y justo. El mundo nos podrá acusar, pero tenemos un abogado que está en los cielos. A mí en la tierra el mundo podrá juzgarme, a mí en la tierra la humanidad podrá juzgarme, pero hay un Dios en los cielos que está escuchando la voz de mi abogado, que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios: hijitos, estas cartas las escribo, dice Juan capítulo 2, verso 1, hijitos, esta carta os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. El diablo es nuestro acusador. Él, cada noche que tú te vas a dormir, el diablo te va a estar acusando de tu vida, tus pecados. Pero tenemos un abogado en el cielo que es mayor que nuestro acusador, que es Jesucristo, que dice: Padre, yo derramé mi sangre por el pecado de ella. Yo derramé mi sangre, yo estoy abogando por ellos para que no vayan al infierno, para que no vayan a condenación. Y el Padre Celestial escucha la voz del abogado justo, del que derramó su sangre, del que pagó el pecado más horrible, tuyo y mío. Ella pagó. Y la palabra de Dios dice que si estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tenemos un abogado fiel y verdadero. Amén. Voy a concluir. Si tú tienes este abogado, será un abogado que en el cielo está ante el Padre, mirándote hacia la tierra y diciendo: Señor, Padre, este ya deséchalo, porque tan grande es su pecado que mi sangre no es suficiente para pagarla. ¿Acaso crees que Jesús está diciendo eso? Jesús está diciendo al Padre Celestial: Padre, toda mi sangre por él. Y tal vez el Padre dice: Hijo, pero me ha fallado mucho. Sí, Padre, pero yo derramé mi sangre justa por el pecado más horrible de la humanidad. En eso radica la confianza del cristiano, en que nosotros no nos salvamos por ser tan buenas gentes, no nos salvamos por venir a la iglesia y cantar y alabar a Dios, no nos salvamos por las buenas obras que hagamos. No, la salvación es gratuita. Jesús la está dando gratuita. Hoy está dando salvación gratuita. Amén. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe en Jesús. La salvación es gratuita. Ese desánimo que ha venido a tu mente no proviene de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Jesús un día clamó por Jerusalén. Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Nuestra casa ahora es dejada desierta, dice. Y tal vez va a llegar en el día del juicio cuando Dios te va a decir: ¿cuántas veces quise cubrirte bajo mis alas? ¿Cuántas veces quise cubrirte bajo mi protección? Y más me daba la espalda. Te llamé con lazos de amor, con cuerdas humanas, pero más te alejabas de mí. Vamos por un momento a meditar en lo que Dios nos ha dicho. Amén. Levanten la mano, ¿cuántos se sintieron desanimados hasta el día de hoy? Levanten la mano con sinceridad, porque Dios conoce nuestro corazón. ¿O siempre han estado animados, siempre han estado gozosos? Levanten la mano, porque al levantar la mano le estás diciendo a Jesús: Señor, yo estoy desanimado, quiero que tú eches fuera de mí todo desánimo. Puedes bajarla.
El reino de los cielos es de valientes que reconocen su condición delante de Dios. Ese desánimo que ha venido a tu vida no proviene del Espíritu Santo. Ese desánimo que viene a tu vida viene de las entrañas del mismo diablo. Yo no sé cuánto tiempo vas a querer vivir bajo el desánimo. Porque déjame decirte, hermano y hermana, y para todos aquellos que nos miran a través del internet, mientras tú sigas viviendo en ese desánimo y considerándote un fracasado, nunca vas a disfrutar tu cristianismo. Nunca, oye bien, no vas a ser feliz cristianamente. Pero te tengo una noticia: tampoco vas a poder disfrutar el mundo. Porque una vez que ya conociste el Evangelio de Cristo, te irás al mundo, pecarás, pero el pecado no te vas a ver igual. Ya no disfrutarás porque habrá una carga de culpabilidad en tu conciencia. Nunca disfrutarás el mundo. Ya no encontrarás ese deleite al placer. Por cuando la conciencia no perdona edad, no perdona creencias, la conciencia no perdona estado económico, ni nivel social. La conciencia siempre te va a estar acusando que dejaste a Dios Todopoderoso, al manantial de aguas vivas, para volverte como el perro que se vuelve al vómito, como la puerca que se lava y vuelve a ensuciarse en el lodo. Y eso hará que no disfrutes el pecado. Amén. Hermano y hermana, si ya no vas a disfrutar el pecado del mundo, lo único que te queda es disfrutar tu cristianismo. Yo te invito a que disfrutes ese cristianismo que tuvo un gran precio, que se pagó con la sangre del justo por los injustos. Amén. Piensa en esto hoy, vete de aquí pensando en esto. Si ya no voy a disfrutar el pecado del mundo, ¿por qué no mejor disfruto mi cristianismo, que es mi única porción verdadera y eterna? Piénsalo, hermano. Piénsalo. Porque si tú no decides, nadie va a decidir por ti.
que nuestra vida pueda ser, Señor, levantada por tu mano poderosa, Señor. Que cuando el diablo nos suene al oído que no servimos para nada, que nosotros aprendamos a hacer caso solamente a tu voz, Señor. Que si el diablo nos condena, Señor, decir, sabes que tú me condenas, pero Cristo me da libertad. Pero que su trabajo no fue en vano, Señor. Testimonios para que reafirmemos nuestra confianza en ti, Señor.